La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Vamos a poner el texto bíblico en la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versos 14 al 16. Pablo le escribe y le dice: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Por supuesto, se está refiriendo a nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, en la traducción Reina Valera, dice al comienzo del verso 16, grande es el misterio de la piedad. Y según lo que nos enseña este versículo, la gracia del Señor tiene dos características fundamentales. Primero, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo en el mundo tiene el deber de sostener, tiene el deber de proteger, tiene el deber de defender y de proclamar la verdad del Evangelio y la doctrina de Dios. No estamos congregados, no hemos sido salvados por Jesucristo para estar tranquilos, confiados y seguros de que tenemos vida eterna. Por supuesto que estamos haciendo todo eso. Pero la iglesia de Cristo debe sostener, proteger, defender y proclamar la verdad del Evangelio y la doctrina verdadera de Dios. Y esa verdad que la iglesia sostiene, esa verdad que protege, que defiende y proclama, el apóstol Pablo la llama el misterio de la piedad. O también podemos llamarla el misterio de la fe o el misterio del Evangelio. Como se nos revela allí en el versículo 16, refiriéndose a Jesucristo, dice que Él se manifestó como hombre, fue justificado por el Espíritu, fue visto por los ángeles, fue proclamado entre las naciones, fue creído en el mundo y recibido en la gloria. Aleluya. Cuando escuchamos la palabra misterio, quizás pensamos en algo oculto, pensamos en algo desconocido o esotérico, algo que quizás uno no pueda dilucidar. Misterio. Pero en el caso del Evangelio esto no es así. En los tiempos del apóstol Pablo, la palabra misterio, que en griego es la palabra mysterion, se usaba para referirse a enseñanzas que solo se le revelaban a quienes eran iniciados en ciertas órdenes filosóficas o religiosas. Y Pablo le da un enfoque cristiano a esta palabra. Como yo decía el domingo, que Jesús le hablaba en parábolas para que solamente entendieran aquellos que realmente le seguían de cerca y estaban interesados en lo que él proclamaba. Pablo aquí usa la palabra misterio y la usa con un enfoque cristiano, con un enfoque espiritual. En segundo lugar, el misterio es Dios hecho hombre, revelado al mundo para salvar a la humanidad. Es decir, es el plan redentor de Dios. Ese plan que estuvo oculto desde la eternidad y que solamente fue revelado al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a la tierra como hombre. El gran misterio de la redención fue manifestado en su nacimiento, su muerte y su resurrección. Y ese misterio que estuvo oculto por siglos ahora ha sido revelado a toda la humanidad. Pablo escribe allí a los romanos en el capítulo 16, versos 25 y 26.
al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, según la revelación del misterio que durante largos siglos se mantuvo en secreto, pero que ahora ha sido revelado por medio de los escritos proféticos, según el propio mandato del Dios eterno, para que todas las naciones obedezcan a la fe. El misterio trajo salvación, no solo a Israel, sino también a todos los gentiles. Los gentiles somos nosotros, gentil es aquel que no es judío. Y esta salvación no solo llegó a Israel, sino que se extendió a los gentiles, se extendió a tu vida, se extendió a vos, a mí y a todo aquel que cree y acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. En Efesios 3, 5, 6 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos, mi hermano, sos coheredero, y miembros del mismo cuerpo, o copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, a la luz de esto, veamos en qué consiste este misterio, según 1 Timoteo 3:16. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, fue proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Y el primer punto es que Dios fue manifestado en carne, o sea, como dice el texto, en un hombre. El Evangelio de Juan 1:14 nos dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo es el Hijo, el Verbo es Dios. Y ese Verbo se hizo carne, ese Verbo habitó entre nosotros los hombres como hombre. En el principio, dice Juan 1:1, era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y para rescatar a la humanidad se necesitaba un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio solo podía ser ofrecido por Dios, hecho hombre. Pues se necesitaba un hombre que pudiera representar delante del Padre Celestial a toda la humanidad, pero con sangre, sin pecado y un cuerpo sin contaminación, como lo tuvo y lo fue Jesucristo. Romanos 5, 18 y 19 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. El segundo punto de este misterio es que Cristo fue justificado en el Espíritu. Allí en Romanos capítulo 1, 3, 4 dice: este mensaje habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Y como sabemos, Jesús murió como un malhechor, como un delincuente entre dos ladrones, como el peor de los pecadores. Él murió siendo inocente. El que era justo murió por los injustos, dice el texto. Y 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora, en su resurrección, nuestro Señor Jesucristo fue justificado por el Espíritu. Fue declarado inocente, fue exaltado en gloria y honor. En la resurrección, el Padre Celestial
Declaró que Jesús era inocente, que Jesús era justo y verdaderamente era el Hijo de Dios. Cristo fue visto por los ángeles. Y uno de los testimonios más gloriosos del misterio de la piedad es que nuestro Señor Jesucristo fue visto por los ángeles, tanto por los ángeles fieles como por los ángeles caídos. Los ángeles fueron los primeros testigos de su resurrección. Recordemos que cuando Jesús resucitó, los ángeles fueron los primeros en dar testimonio de ese gran milagro que había sucedido. María Magdalena llega al sepulcro y ve a dos ángeles vestidos de blanco sentados sobre una roca donde había estado el cuerpo del Señor. Mateo 28, 5 y 7 lo dice así: el ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde estaba. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Eso vine a decirles. Y los ángeles anunciaron que Cristo había resucitado y no estaba entre los muertos. Los ángeles no solo vieron la tumba vacía, ellos fueron enviados a proclamar que el misterio de la redención se había cumplido. Los ángeles caídos también lo vieron y lo escucharon, porque después de su muerte en la cruz, el Señor desciende al infierno mismo, al lugar de los muertos, y allí predica a los espíritus encarcelados, es decir, a los ángeles caídos. 1 Pedro 3, 18 y 19 dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida, y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y esa no fue una predicación de salvación, por supuesto, ya todos ellos estaban condenados, sino que fue una proclamación de victoria y de juicio sobre el infierno. Una declaración clara de que el plan redentor se había cumplido y que Satanás y sus huestes estaban vencidos. Gloria a Dios. En cuarto lugar, Cristo fue predicado a los gentiles y creído en el mundo. Romanos 3, 28, 30 dice: porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Si también es Dios de los no judíos, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Y este es uno de los secretos más grandes del plan redentor. Jesús no vino solo para salvar a los judíos, sino también a los gentiles. Ni vos ni yo estaríamos aquí si Jesús hubiera venido solo por los judíos. Él vino al mundo para buscar, Él vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Él mismo lo dice, sin importar nacionalidad, cultura, nivel social. Apocalipsis 5:9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No está hablando solamente del judío. Y este es el misterio más glorioso. Jesús vino a salvar a toda la humanidad que cree en Él. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está claro aquí en este pasaje cuando dice al mundo y para todo aquel que en Él cree. El mundo incluye a todos, no solo al judío.
El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan alto, tan profundo, que envió a su único Hijo para abrir el cielo a todo aquel que crea en Él, que lo acepte como Señor y Salvador de su vida, que se dé cuenta de que con el estilo de vida que lleva, por mejor y bueno que sea, si no hay Cristo en el corazón, el infierno y la muerte eterna es lo que le espera. Y por último, Cristo fue recibido arriba en gloria. Marcos 16:19 dice: después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios, a la diestra de su Padre. Y este día, mis amados, proclamamos una maravillosa verdad. Cristo no está muerto, no está en una tumba, Él vive. Él ha resucitado. Él ha arrebatado las llaves del infierno y ha dado conocimiento de que el diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Cristo no está muerto, no está en una tumba, Él vive. Amén. Él está sentado a la diestra de la gloria de Dios. Vino con humildad, nació en un pesebre, entró a Jerusalén montado en un pollino de asna, en un burrito, pero un día va a regresar con poder y gran gloria, como lo recordamos cada primer domingo de mes a través de la Santa Cena. Apocalipsis 19, del 11 al 16 nos dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos tener siempre presente de que Él es Dios, de que Él es Rey de Reyes, de que Él es Señor de Señores y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Paz y adoración. A modo de conclusión, entonces, el misterio de la piedad ya no está oculto. Ya no es un misterio para los hombres. Ha sido revelado claramente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Él vemos a Dios hecho carne, justificado en el Espíritu, adorado por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y como iglesia, mis amados, tenemos la responsabilidad de sostener, de proclamar esta verdad con valentía y fidelidad. No podemos cerrar nuestra boca, callar esta verdad. Y como creyentes debemos vivir agradecidos por haber sido alcanzados, por haber sido salvados por este plan eterno de redención. Vivamos, mis amados, a la altura de este glorioso misterio que nos fue revelado, porque Dios se te ha revelado en la persona de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Ponete de pie.